presentar a Jorge Welty. No necesita, aunque esto siempre sea retórico, Jorge no necesita, francamente, introducción en este grupo y no quiero tomarme mucho tiempo, pero simplemente quiero que sepan que pues, yo tengo una gran admiración y respeto al trabajo de Jorge, aunque no convivo mucho con él. He seguido su carrera desde que estaba yo en Estados Unidos. El tema de alimentos es y va a ser y va a continuar siendo muy importante para el TEC. Él y su grupo han hecho una carrera extraordinaria, pues Jorge es un gran investigador, tiene muchas publicaciones, libros, y resalto la importancia pues de haber ganado el premio Rómulo Garza en 2020, pero es miembro de comités editoriales de las asociaciones más prestigiosas de ciencias de alimentos, y la historia del TEC de Monterrey en investigación francamente está centrada en estas áreas. Y yo creo que pues sin más decirles, pues él y su grupo han sido un ejemplo de cómo de lograr grandes avances en investigación y reconocimiento internacional que queremos multiplicar, que haya dentro del TEC, pues 600 Jorge Weltis. Y pues Jorge, gracias por tu carrera, gracias por estar compartiendo tu tiempo y te cedo la palabra. Bien, Memo, te agradezco la presentación, agradezco también la invitación y me permitió utilizar el póster que ustedes generaron, ¿verdad? Como inicio de la presentación y bueno, pues tener la imagen ahí de en donde hago mi trabajo principal de investigación, que al igual que Memo, que al igual que Arturo, que Neil, pues la investigación resulta ser que es nuestro hobby porque nuestras responsabilidades son otras, ¿verdad? Y tenemos que mantener ese hobby vivo de alguna manera. Bueno, cuando me invitaron pensé en qué quisiera compartir con ustedes, y aunque parece aquí que lo que les voy a hablar es un poquito así como poner una bola de cristal y tratar de decir qué va a pasar en este tema, pues lo que pensé es tratar de generar un marco de referencia de qué es lo que está sucediendo y qué siento que viene en el futuro sobre algo tan relevante que es la alimentación, que es el tema en el que me muevo. Yo me muevo más sobre aspectos de ingeniería, sobre aspectos de fisicoquímica o termodinámica aplicados a procesos de alimentos, ¿verdad? Pero muchos de los colegas en el TEC trabajan en otros conceptos más fundamentales de la ciencia de alimentos o de la nutrición. Entonces, quiero hacer con ustedes una reflexión y después presentarles un ejemplo de cómo es a través de un tema, de 2 o 3 temas, se va vislumbrando el presente y el futuro para resolver los problemas que quiero comentar con ustedes. La alimentación es claramente un hecho multidimensional. Es una actividad natural, social, cultural, ¿de acuerdo? Podemos decir también que es un espacio intercultural que está sujeto a la interpelación, la atención, el diálogo, la cooperación. La alimentación tiene elementos hasta de estética y, por supuesto, tiene componentes éticos como parte de un derecho humano. Y en el campo de la ciencia y tecnología ha habido muchos desarrollos y habrá muchos desarrollos en el futuro. Les pongo ahí algo sobre lo que dentro del TEC se está trabajando en impresión 3D para la producción de alimentos, ¿verdad? Por ahí la gente de Querétaro, ¿verdad? Y alguna gente aquí en Monterrey están trabajando sobre este asunto. Este es un ejemplo de cómo empiezan, bueno, en Ciudad de México también, cómo empiezan, ahí Arturo también está metido en esto, ¿verdad? A mezclarse áreas de conocimiento para tratar de resolver este problema, esta área multidimensional. ¿Ok? Pero probablemente la dimensión más importante que tiene que atacar la ciencia de los alimentos es la seguridad alimentaria y nutricional. Primero, para tener la certeza que los conocimientos generados van a
resolver el problema de disponibilidad en la producción de alimentos. Si hiciéramos un balance de lo que se produce y lo que se necesita de alimentos, nos iríamos para atrás. El mundo sería autosuficiente en la mayor parte de las cosas. Lo que pasa es que los alimentos se pierden desde el sitio de producción hasta el sitio de consumo, y no solo en África o en países pobres. En nuestro país, la producción de frutas y hortalizas, más del 30% se pierde, no llega al consumidor final. En donde, déjenme que se me está apagando la batería, ahí es en donde la ciencia de alimentos tiene que ver, para hacer que haya acceso a precios adecuados. Hay que entender que los alimentos tienen componentes de salud que tienen que ver con la utilización biológica para cubrir las necesidades nutricionales, ¿verdad? Que tienen que ver con necesidades y diversidad y hasta culturas de preferencia alimentaria. La estabilidad de consumo, que es el tema que más trabajamos en el TEC, ¿verdad? Para asegurar que en cualquier momento tenga alimentos adecuados. Y además, en muchos de los casos tenemos que alinearnos o hasta luchar con políticas públicas. Les he puesto aquí este asunto del nuevo etiquetado en México. Mi hija le llama los hexágonos de la muerte, ¿verdad? Que es claramente un gran error cometido por nuestro país, con una visión cerrada, sin muchas bases científicas y que genera desorientación en el consumidor. Hasta en eso tenemos que trabajar para tratar de cambiar conceptos como estos que están apareciendo. Entonces, fíjense que tenemos muchos problemas y áreas de oportunidad que atender. Pero además, si nos ponemos en el contexto de nuestro país, nos encontramos con un país de contrastes. Con un país en donde hasta hace 2 o 3 años, y no hemos perdido ese primero, segundo lugar, ¿verdad? Tenemos un grave problema de obesidad en la población adulta. ¿Ok? Hicimos un estudio entre España y México para ver cómo podíamos atacar este problema. Aquí hay una comparación en dónde está España, en dónde estamos nosotros, ¿verdad? Y los efectos detectados claramente en los dos países de problemas de salud que van desde enfermedades cardíacas, diabetes, aparición de tumores u otro tipo de enfermedades. Pero mientras tenemos este problema de obesidad, al ver ahí a mano izquierda el mapa de México, todo lo que está en rojo son los estados en donde tenemos niveles de malnutrición del orden de 70% más. Los niños, el 70% de la población infantil en nuestro país tienen problemas de malnutrición. Ya no es obesidad, es desnutrición, ¿de acuerdo? Problemas graves de acceso a alimentos. La ciencia de alimentos, entonces, tiene que ayudar a resolver todo esto. Seguramente, en el caso de obesidad hay mucho de educación sobre el que tenemos que trabajar, pero en el caso de la desnutrición, tiene que ver con la generación de la cantidad y calidad de productos adecuados. Entonces, fíjense el tipo de problemas que seguimos teniendo y que tendremos que atender en el presente y en el futuro. Si a esto le metemos otros componentes como cambios en los patrones de gustos, comportamientos y consumo, el auge de los valores de medio ambiente, consumo de productos orgánicos, el vegetarianismo, ¿verdad? Información, en muchos de los casos, incorrecta, que genera una cacofonía informativa e inseguridad e incertidumbre sobre el tipo de productos a consumir. Hay evidentemente cambios en la transmisión del saber culinario. Las modificaciones en la organización del tiempo de trabajo, en la reestructuración de los ritmos de vida, ha generado cambios importantes en la forma en cómo comemos, ¿verdad? Más alimentos congelados, precocinados, comemos más fuera de casa,
alimentos de cocción rápida, compra de comida lista para comer. Esto impacta evidentemente al desarrollo de nuevos conceptos. Y a partir de los años 80 empieza este concepto de la gastronomía molecular, ¿verdad? El culto por el cuerpo y como consecuencia su impacto en la alimentación, el encanto, el discreto encanto de la distinción, ¿verdad? Porque genera más categoría comprarse una baguette que una torta y entonces empieza a ver el consumo, ¿verdad?, de cierto tipo de alimentos, o la aparición de lo que yo denomino esos objetos comestibles no identificados, que les llaman alimentos ultraprocesados. Conceptos incorrectos, el ultraprocesamiento no existe, ¿de acuerdo? Más bien hay productos que no son alimentos y que nos estamos echando a la panza para cubrir, según nosotros, una necesidad. La paradoja de la seguridad alimentaria que mencionaba, y las grasas y el azúcar como los enemigos a vencer. Todo esto genera un ambiente complejo, una estructura compleja. Si pueden ver entonces, el desarrollar un alimento no es tan simple porque hay muchos elementos. Hasta hace unos 5 años, yo podía decir que teníamos entendido en nuestros grupos de investigación que las necesidades del consumidor y por ende el trabajo a desarrollar tenía que ver con esto. Alimentos más saludables. ¿Ah, que los alimentos no lo son? Pues muchos de los alimentos pierden sus características nutrimentales durante su manejo y proceso. ¿Cómo hacer que estos? Seguramente con procesamientos menos extremos, menos severos. Pero al igual, alimentos convenientes, rápidos, listos para comer. Bajar los niveles de grasa, de sal, de azúcar, sin aditivos o como decía mi mamá, sin químicos, ¿verdad? Por más que le explicaba a mi mamá que los químicos eran los señores que estudiaban química, ¿ok? Sin aditivos. El consumidor busca productos más frescos, parecidos a los frescos y no perecederos. Y aparece el concepto de alimentos funcionales. ¿Qué me puede dar el alimento además de nutrirme? ¿Puede ayudarme a mi rendimiento físico, a mi rendimiento mental? ¿Puede ayudarme a evitar o resolver un problema de salud? Aparece esta mezcla entre la ciencia de alimentos y la medicina. Y cuando sentíamos que todo lo teníamos controlado y dominado para desarrollar nuestro trabajo de investigación, empiezan a aparecer nuevas tendencias. Por ejemplo, los consumidores empiezan a estar buscando más y mejor alimentos saludables. Y aparece un nuevo tipo de consumidor, flexitarista, que no es vegano, no es vegetariano, consumen carne y lácteos, pero resulta que están conscientes de que cómo consumir de manera ética para reducir problemas de impacto ambiental en la producción animal o en el uso de procesos de la industria de alimentos que tienen también impactos negativos en el medio ambiente. ¿De acuerdo? El concepto de mente sana, cuerpo sano, se cultiva cada vez más. Aparecen esos conceptos de lo orgánico, lo local, lo sostenible, que tienen razones de ser algunos de ellos. Y por ahí aparecen que los insectos van a ser parte de nuestra alimentación en 2029. No sé si esté yo vivo, pero yo prefiero otras cosas, ¿verdad?, a estar consumiendo insectos, pero bueno, por ahí hay una tendencia importante. Aparece el concepto de etiquetado de carbono de alimentos empacados. Esto es un etiquetado que tiene que ver con el menor impacto de las compañías en huella de carbono a través del uso de energías renovables. La hamburguesa sin carne es un ejemplo. Existe y va a seguir existiendo. Un poquito entre el concepto del vegetarianismo y también entre el concepto del consumo ético de la carne. Nos encontramos entonces en este momento para desarrollar investigación con necesidades como las que mencioné al principio, que van desde la desnutrición y la obesidad, ¿verdad?, y la seguridad alimentaria. Pero en este momento, además de resolver este problema, consumidores como ustedes o como yo,
seguramente que caen dentro de este grupo. O aquellos que buscan alimentos naturales, simples y mínimamente procesados, o los que están pensando, consciente e inconscientemente, en alimentos que procesados con tecnologías que logren conservar el medio ambiente y el bienestar animal. Esto supone una carga tremenda para la industria de alimentos y para la gente que ayuda a desarrollar a través de la investigación las nuevas tendencias de los alimentos. Pero si además de esto consideramos que la industria de alimentos es una de las industrias que genera el mayor nivel de desperdicios, hay conciencia clara de que a esos desperdicios, a esos subproductos hay que darles valor. Hay que desarrollar nuevas tecnologías de procesamiento para convertir ese desperdicio de alimentos en alimentos. Desperdicio de alimentos en alimentos, que no se pierda, o en nutrientes, o en ingredientes de valor agregado. Entonces, fíjense ustedes cómo aparece no solo la investigación de la ciencia de alimentos ligada al desarrollo puro de los alimentos, sino empiezan a haber conceptos de medio ambiente, de salud, ¿de acuerdo? De sostenibilidad que impactan el pensamiento de la gente que hace ciencia de alimentos. Y estábamos ahí muy tranquilos tratando de entender y se viene el COVID. Y como ustedes saben, el origen del COVID tiene mucho que ver con problemas de higiene en el manejo de alimentos. Por eso digo que después de esta pandemia tendrán que cambiar muchas cosas, muchas pautas de consumo. La higiene, que no está completamente resuelta en el consumo de alimentos. El valor de la salud, la humana y la de los animales. El valor de la vida humana también y de los animales. La conciencia de la zoonosis o la posibilidad creciente de la transmisión de enfermedades de animales a seres humanos o viceversa. No hemos tenido restricciones en los límites sobre el tráfico, caza y consumo de fauna silvestre. El origen del COVID seguramente está ligado a esos mercados húmedos donde se mezclan animales silvestres vivos comercializados de forma ilegal o hasta legal con carne cruda, vísceras y órganos. Hasta ahí, a ese nivel del manejo de conceptos de higiene y del rediseño de la forma de comercializar alimentos, tendremos que incidir con la ciencia de alimentos. O sea, en esta época post-COVID, tendremos que pensar en el desarrollo de la investigación con ese enfoque multisectorial de la Organización Mundial de la Salud. Una salud cobrará más importancia que nunca. Un mundo, una salud. Pero es salud pública, es salud animal, es salud vegetal y salud del medio ambiente. Cuando pensamos la salud nada más como la salud del ser humano, estamos pensando de manera incompleta. Y sobre estos conceptos de salud integral, la inocuidad de los alimentos, el control que ya decía yo de la zoonosis, el prevenir deforestación, las prácticas agrícolas inadecuadas, el asunto de resistencia a los antibióticos tendrá que ser resuelto a través de la investigación de la ciencia de alimentos. Me gusta esta frase que encontré por ahí en una publicación en febrero del año pasado, ¿verdad? Dicen ahí que en 25 años va a llegar un consumidor a la carnicería y va a decir, ¿me da 2 filetes de ternera, por favor? Y la respuesta que le van a decir, ¿del matadero o del laboratorio? Y la respuesta es, del laboratorio, por supuesto, no me diga usted que todavía vende animales muertos. ¿Verdad? Yo soy consumidor de carne, lo tengo que reconocer. ¿Verdad? Pero seguramente el avance de la ciencia y tecnología va a ir en esa dirección. Y tendremos que encontrar soluciones para evitar problemas como los que estamos viviendo y que sí, de alguna manera el COVID tiene su origen en problemas de higiene y comercialización de animales
y de productos alimenticios. Cuando nos planteamos un proyecto de investigación, siempre estamos pensando en todo lo que acabo de mencionar, en lo anterior y en lo nuevo, pero fundamentalmente estamos pensando en estos principios. ¿Qué hace un científico y un tecnólogo de alimentos? Lo que hace es buscar cómo eliminar total o parcialmente las reacciones deteriorativas o de pérdida de calidad del producto. Y cuando digo pérdida de calidad, no me refiero nada más al color, al sabor, sino el valor nutrimental o ahora el valor funcional. Evitamos o tratamos de evitar este tipo de reacciones de los microorganismos, de enzimas, reacciones químicas, fenómenos físicos. Y para hacerlo, lo que hacemos es ponerle obstáculos a estas reacciones, al crecimiento microbiano, a través de la temperatura alta o baja. Pasteurizamos, refrigeramos, congelamos, a través del control del estado del agua, a través de la termodinámica del agua. Eliminamos el agua, la inhabilitamos a través del control del pH, del control del oxígeno. Estos han sido los tradicionales. Pero en los últimos 30 años hemos pensado, ¿y no hay otros factores, otros obstáculos que podríamos ponerles a esto? Pues sí. ¿Por qué no en lugar de utilizar antimicrobianos químicos, verdad? Empezamos a utilizar otros de origen natural. ¿Por qué no en lugar de utilizar altas temperaturas utilizamos altas presiones? O el ultrasonido. O pulsos de luz. O pulsos de energía eléctrica. Esta es la actualidad. La ciencia de alimentos se está moviendo para probar estos factores de conservación solos o combinados entre sí o combinados con los factores de conservación que se utilizan tradicionalmente. Porque lo que tenemos claro es pensar que no van a existir alimentos conservados es una falacia. Los productos alimenticios, muchos son entes vivos que presentan enfermedades, desórdenes, por el proceso del metabolismo, respiración, se van madurando y envejecen, ¿de acuerdo? Y tenemos que transformarlos en diferentes productos que pueden ir desde esto, un producto mínimamente procesado, o cualquiera de estos productos que ustedes conocen tradicionalmente. Vamos a tener que seguir trabajando ahí. ¿Para qué? Para hacer crecer el área del procesamiento mínimo, alimentos que con un mínimo proceso pueden llegar a la mesa del consumidor con todas sus cualidades y características, ¿verdad? Y que tengan una vida útil adecuada. O con los procesos tradicionales, haciendo que ambientalmente sean más amigables y desde el punto de vista de calidad se mejoren. Y eliminar este concepto de ultraprocesado. Eso no existe. A lo mejor lo que existe son chetos de un color amarillo horrible. A lo mejor a muchos de ustedes les gusta, ¿verdad? Pero que no es un alimento. A lo mejor podemos generar chetos cambiando el perfil de la composición que sean un alimento. Entonces, cuando hablamos de ultraprocesados, queremos meter en esa bolsa a todos los productos que no entendemos. Distingamos entre lo que es un producto, como yo le digo, casi es como un ovni, un objeto alimenticio no identificado, ¿verdad? Y lo que es el ultraprocesamiento. Ese es un problema que hay que atacar. Pero seguramente donde nos vamos a estar moviendo más, nos estamos moviendo es cómo agregar estabilidad, calidad al producto a través del procesamiento mínimo. Y para terminar, déjenme presentarles brevemente cómo atendemos todo lo anterior en el equipo de investigación. Hace muchos años decidimos que nos íbamos a meter con nuevas tecnologías emergentes, atendiendo algunas de estas, por ejemplo, las altas presiones, los pulsos eléctricos, el ultrasonido, el ultravioleta, ¿de acuerdo? La separación por membranas, para generar productos mínimamente procesados de alta calidad y de alta estabilidad, pero también mezclarlo con alimentos funcionales. Esto es, alimentos que tienen un valor adicional. Y aquí abajito les puse que me gusta presumirlo porque es un producto reciente.
Este producto lo desarrollamos aquí, el equipo de trabajo, para Alpura. Como saben, mi grupo de investigación ahora vive gracias a los recursos que vienen de Alpura, la cátedra Alpura. Este alimento, que salió en septiembre del año pasado, es una leche con alto contenido en calcio y proteína. Esto es un alimento funcional. Va más allá de su valor nutritivo. Y buscamos valores agregados, como este del alimento funcional, o a lo mejor buscando qué hacer para generar beneficios adicionales a través de la alimentación, del producto o de sus subproductos. Van a ver ustedes algunos ejemplos de algunas publicaciones que reflejan lo que hacemos aquí, como un estudio sobre los beneficios y limitaciones de utilizar esta tecnología de altas presiones, o aquí, cómo atender el desarrollo de bebidas a base de frutas aplicando nuevas tecnologías para generar productos de calidad. Eso es lo que hacemos. Y eso es lo que seguramente se va a seguir haciendo en la ciencia de alimentos. Pero en muchos de los casos, para empezar a hacer el desarrollo de productos, tenemos que entender que no sabemos muchas cosas. Por ejemplo, este es tuna. Un producto mexicano. Somos el principal productor de tuna. No sabemos todavía claramente de todas las variedades que tenemos, cuáles son las características de composición, su contenido en función de su variedad, en función del sitio de producción. Ahí hay un área de oportunidad. Y pongo como ejemplo de tuna, pero hay muchos otros productos alimenticios en donde tenemos que hacer un estudio químico detallado de caracterización. Pero nos damos cuenta pronto que esos productos o los componentes de esos productos tienen valores adicionales a los de alimentar, a los de nutrir. Capacidades antioxidantes, antiinflamatorias, reducir el riesgo de cáncer, evitar otros problemas de salud. El alimento como tal, o aislar los compuestos del mismo para generar productos que puedan ser incorporados a alimentos para generar esa funcionalidad a la que mencionaba. Ahí hay un área de oportunidad para muchos productos en nuestro país y en muchos otros productos. Pero de nada sirve que están los compuestos ahí si en el momento en que entran en el tracto digestivo no son accesibles al metabolismo humano. Entonces, algo en lo que el grupo trabaja es bioaccesibilidad. Esto es, sí está el nutriente, está el compuesto, pero finalmente llega al sitio donde tengan que llegar en el alimento, o a través del proceso tenemos que hacer alguna modificación en el alimento para que pueda estar accesible. Ahí hay una gran área de oportunidad. El efecto de los procesos tradicionales o nuevos sobre la bioaccesibilidad de los nutrientes y otros compuestos en el cuerpo humano. Hace más o menos 30 años decidimos meternos a utilizar altas presiones. Y cuando digo altas presiones es trabajar con niveles de presión del orden de 10,000 atmósferas, entre 6,000 y 10,000 atmósferas. No, hombre, pues nos tuvimos que aliar con los ingenieros mecánicos cómo diseñar equipos que puedan soportar todo esto. Y cuando empezamos a trabajar nos dimos cuenta que no sabíamos mucho de termodinámica y de fisicoquímica, porque todo lo que estudiamos lo estudiamos a presión atmosférica o a condiciones de vacío, pero no a esos niveles de presión. Y entonces tuvimos que estudiar la termodinámica, el principio isostático, que es algo muy sencillo, o Le Chatelier, que es otro concepto químico que normalmente no se aplica con gran profundidad, para saber cómo esas presiones a temperatura ambiente actúan sobre los componentes de un alimento, o cómo esas presiones nos ayudan a destruir a los microorganismos. Después de 30 años pensamos que ya tenemos todo resuelto, o eso pensamos en términos de destrucción de microorganismos. Ya sabemos que actuando con esos niveles de presión tan altos, con equipos comerciales que ya existen y que hemos ayudado a diseñar, podemos destruir a microorganismos. Pero hay microorganismos en cierto estado metabólico
las esporas, que nos cuestan trabajo destruirlas. Y ese es el campo de acción sobre el que estamos trabajando. Tuvimos que estudiar en muchos productos la destrucción de los microorganismos, meterle matemáticas al asunto para diseñar procesos y productos, ¿verdad? Y ayudar a que esto fuera reconocido como un proceso. 2009. Yo espero que en el 2022, en México, con nuestra aportación, con el grupo que estamos trabajando, tengamos el reconocimiento de esta tecnología como una tecnología probada en productos muy especiales que ya van a escuchar ustedes. Hasta ahí tenemos que llegar. Incidir sobre las políticas públicas para reconocer nuevos procesos. La tecnología de altas presiones ha crecido. En la actualidad hay muchos productos en el comercio. El guacamole, fue el primer producto comercializado en Estados Unidos, pero fabricado en México y con desarrollo científico mexicano. Ninguna tecnología anterior podía estabilizar el aguacate en mitades, en pulpa o en guacamole. Esto cambió la forma de comercializar este producto a nivel internacional. Aquí hay muchos productos, desde los ostiones, que como yo digo son una caja Petri ambulante, que es una carga microbiana altísima y que ahora se pueden consumir con seguridad cuando son tratados por estos productos, hasta los jugos. Y así ha ido creciendo de manera exponencial esta tecnología, con bases científicas sólidas, con replanteamientos de la forma en cómo las reacciones químicas, fisicoquímicas, el crecimiento microbiano cambian. Y aquí hay ejemplos. Aquí está México, ¿verdad? Aquí dice Estados Unidos, 1997. Sí, lo que no dice es que es el producto fabricado desde México y con desarrollo científico mexicano en 1997. Y ha seguido creciendo. Jugos y bebidas. ¿Saben ustedes cuál es la empresa que fabrica más de este tipo de jugos que son parecidos a los frescos pero muy estables? Starbucks. Encontró que hay consumidores que no les gustan el café, que van a su tienda con sus amigos, a sus establecimientos, y pues ¿qué les dan? Jugos de muy alta calidad. Bueno, pues ahora resulta que esta es una empresa. Y les decía yo que cuando pensábamos que teníamos todo listo, nos empezamos a dar cuenta que necesitamos desarrollar nuevas ideas, caracterizar de manera diferente la destrucción microbiana. La cantidad de trabajo que hay que hacer en el laboratorio sembrando microorganismos para cada proceso es enorme. Y entonces el equipo me dice a finales del año, bueno, pues si PCR está sonando por todos lados para COVID, vamos a meter PCR para detectar microorganismos. Y alguien me diría, uy, eso lo hacen desde hace 10 años. Sí, pero no para detectar microorganismos muertos. La metodología para distinguir entre microorganismos vivos y muertos es compleja. Durante los últimos meses el equipo ha estado trabajando en desarrollar una metodología que sea rápida y eficiente, que nos ayude a desarrollar información para el diseño de nuevos procesos. Esto es de la semana pasada. Estamos desarrollando un nuevo procedimiento a nivel de biología molecular para apoyar el desarrollo de procesos. ¿Okay? Y con esta información se desarrollarán equipos, procesos. Aquí están dos nombres de dos compañías. Hiperbari es una compañía española que se dedicaba a cortar piedra y metal con agua a altas presiones. Ahora lo que hacen es desarrollar estos equipos en donde se meten los alimentos o productos farmacéuticos, se inyecta agua a alta presión a esos niveles de 6,000 o 10,000 atmósferas y se da el tratamiento para estabilizar el producto. Hasta hace 2 años, todos los productos iban envasados en bolsas o en envases flexibles. Recientemente se ha diseñado un nuevo equipo en donde se puede tratar a nivel másico. ¿Y por qué pongo estas dos compañías? Porque algo digo que estamos haciendo bien. Porque resulta que en Hiperbari, el líder de desarrollo de productos en Estados Unidos, en Florida, es un exalumno nuestro, egresado del doctorado.
que me lo quitaron en la posición postdoctoral nada más porque le ofrecieron 5 veces más de lo que le podía pagar aquí. Y en Abiur tenemos a 4 de nuestros exalumnos trabajando en esta tecnología. Entonces, hacia allá va el desarrollo de nuevos procesos y nuevos equipos. Y nos vamos a tener que aliar nuevamente con los mecánicos porque ya nos dimos cuenta que para destruir esporas necesitamos alta presión y alta temperatura. Y el diseño de equipos que manejen esos niveles de presión que aparecen ahí, y ahí puse 60, 90, no, es más de 100 grados centígrados, tienen retos mecánicos. La fatiga que se genera en los materiales de los equipos es altísima. ¿Cómo diseñar? Este es el futuro y van a empezar ustedes a escuchar de productos procesados con nuevas tecnologías, de altas presiones y altas temperaturas, que van a generar productos de alta calidad. Hacia allá viene. ¿Ok? Y vamos a tener que reestudiar, como ya empezamos de hace 6 años, a ver a altas temperaturas y altas presiones cómo se comportan los microorganismos, cómo podemos modelar esto para diseñar procesos. Y tendremos entonces que estudiar efectos sobre compuestos químicos. Pensamos que sabemos ya mucho sobre el efecto de las altas presiones sobre microorganismos, sobre enzimas, sobre nutrientes. Pero nos hemos dado cuenta que tenemos otras oportunidades. A través de las altas presiones o de otras tecnologías, pulsos eléctricos, ¿verdad? O pulsos de luz, resulta que podemos mejorar la calidad nutrimental, no solo estabilizar el producto, retener ciertos compuestos, modificar la composición para hacer un producto más saludable. O, por ahí hay un estudio también desarrollado en el TEC, en donde resulta que con esta tecnología podemos reducir los índices glicémicos de productos de fruta para generar productos que sean de mejor calidad, por ejemplo, para gente que tenga problemas de diabetes. Entonces, estos son los campos de acción en donde estamos trabajando y estaremos trabajando en el futuro para favorecer la extracción de compuestos, para modificar el metabolismo de una célula, hacer modificación genética sin meter nada. Eso que está satanizado aquí actualmente por nuestro CONACYT, la modificación genética, la vamos a hacer, pero no metiendo material genético, sino haciendo que las células cambien su metabolismo a través de la aplicación. Y ya esta área de oportunidad la estamos atendiendo. Efectivamente, ya sabemos, por ejemplo, cómo podemos extraer ciertos compuestos, por ejemplo, a partir de tuna, y cómo esos compuestos tienen efectos específicos antiinflamatorios o antioxidantes para ser consumido directamente una pulpa de tuna o extraer los compuestos e incorporarlos a otras bebidas. Pero nos hemos tenido que meter a hacer estudios de microscopía para ver cómo vamos liberando los compuestos con estas tecnologías y cómo los hacemos más disponibles al organismo humano, ¿verdad? En diversos compuestos. Pero hacerlos disponibles y no destruirlos. En algunos casos los hacemos disponibles, pero resulta que sí los destruimos, ¿verdad? Y ahí vamos sobre este tema. ¿Ok? Este es un estudio reciente en donde resulta que vemos cómo ciertos componentes, otra vez de la tuna, con la aplicación de las altas presiones, ahí están los porcentajes de biodisponibilidad. Hacemos que sean más accesibles para el organismo humano. Esta es la tendencia y esto es el desarrollo del concepto de productos o alimentos funcionales. Y este es el estudio que les mencionaba. Un estudio muy interesante. Ahí pueden ver ustedes los autores. Es una mezcla de la Escuela de Medicina y la Escuela de Ingeniería y Ciencias. De cómo hacer con este tratamiento modificaciones químicas en el producto favorable para generar un producto más saludable. La combinación de la salud, la alimentación y las nuevas tendencias de consumo será parte esencial del futuro de todo esto. ¿Qué otras aplicaciones tenemos? Cambios estructurales. Estamos trabajando en modificar
estructura de compuestos químicos. Tomamos, por ejemplo, fibras de subproductos y con esta tecnología u otra, una fibra que no tenía un valor, era un desecho, lo estamos convirtiendo en productos de alto valor. Ahí hay uno de los trabajos, por ejemplo, publicados sobre esto. O ya estamos de plano haciendo la modificación genética que yo les decía. En realidad lo que estamos haciendo es modificar el metabolismo de un tejido. Sin destruirlo, hacer que el tejido, que el producto sintetice compuestos de interés desde el punto de vista de salud y de la alimentación. Aquí tenemos ya evidencias de cómo producimos estrés y cómo mejoramos, por ejemplo, el contenido de carotenoides, el contenido de provitamina A y el contenido de muchos otros compuestos. Este es un ejemplo de cómo cambiamos el perfil de fibra al aplicar la tecnología, con los efectos favorables que esto pueda tener para la generación de productos de interés para la industria, tanto de alimentos como farmacéutica, o para la generación de alimentos funcionales. Pero probablemente un área de investigación muy interesante es esta, que está reflejada aquí. Este es un diagrama de transiciones de fase que presenta la temperatura a la cual se congela el agua a diferentes presiones. Como sabemos, a la presión atmosférica el agua se congela a 0 grados centígrados. Resulta que con esta tecnología que nosotros estamos trabajando, podemos tener agua líquida a menos 22 grados centígrados si tenemos el producto a una presión del orden de 220 megapascal. ¿Qué implicaciones tiene esto? Muchas. Imagínense ustedes que ahora podamos conservar un tejido, un alimento o un tejido humano a esta temperatura sin que se forme hielo. A lo mejor aquí viene un área de oportunidad para los trasplantes, no lo sé. Pero en el caso de alimentos ya probamos que yo puedo conservar un filete de pescado, puedo conservar una fresa completa a estas condiciones y cuando dejo de aplicar la presión, mi producto queda como un producto fresco. Ya no estaría consumiendo estos filetes congelados de pescado, ¿verdad? Que a todo me sabe menos a pescado, sino a trapo viejo, o mis fresas congeladas que cuando las descongelo es un puré de fresa, ¿verdad? Esto que parece tan trivial es importante, pero yo creo que esto es un área de oportunidad tremendamente grande. Y termino diciendo que en este momento esta tecnología de altas presiones está siendo ya utilizada en México para tratar proteínas con aplicaciones médicas. Allí hay un área de oportunidad. De forma muy breve, he tratado de plantear el gran escenario de la alimentación. Aquí hay muchos de mis colegas que trabajan, con los cuales trabajo, y me podrán decir que, bueno, pues hay muchas otras cosas que hay que mencionar. Sí, al principio lo que traté de dar era una visión general de todas las áreas de oportunidad. Al final, solo un ejemplo de en dónde estamos y hacia dónde nos estamos moviendo para el futuro. Pues esta es mi participación de manera muy sencilla. Espero que haya yo sido claro en lo que quería expresar. Y bueno, pues si hay preguntas o dudas, trataré de contestarlas. Y si no, tengo la fortuna de que están aquí muchos de los colaboradores a los cuales les pasaré la pelotita para que ellos resuelvan el problema. Pues muchísimas gracias, Jorge. Creo que, no sé si tememos, si quiero dirigir algo al final, pero voy a pasar a las preguntas que tenemos aquí ya en el chat. Primero, antes que nada, pues excelente presentación, Jorge, de una manera muy clara expusiste las problemáticas y las soluciones que el grupo, tu investigación, el grupo ha estado generando. Creo yo que aquí tiene yo a mi esposa al lado ahorita que me decía que qué interesante plática para el tema de alimentos y yo creo que eso es un elemento muy relevante para
para la divulgación de esto que ustedes hacen. Voy a pasar a una serie de preguntas que ya tenemos aquí en el chat. Les pido a los participantes que si pueden ir sumando sus preguntas por acá en el chat del Zoom, ahí las vamos a leer hasta que el tiempo nos lo permita. Tenemos 10 minutos. Entonces, Jorge, te voy a empezar a pasar las preguntas en el orden que llegaron y te pediría yo nada más una brevedad. Si no alcanzamos a leer todas las preguntas, pues te las mandaría yo, Jorge, para que las contestemos ya de manera escrita. La primera pregunta es de Arturo Molina y nos pregunta, ¿cuál es la oportunidad de aplicar el concepto de economía circular a la industria de alimentos? Y la segunda pregunta que también hace es, ¿cuál es pues si podremos obtener la proteína animal sin tener que consumir animales? Bueno, la primera, sí, el concepto de economía circular es un concepto que está presente. De hecho, dentro de la cátedra de Alpura estamos trabajando en esto. Imagínense ustedes la cantidad de material residual, desechos o subproductos que se obtiene de la industria. Los materiales de empaque, algunos que no son recirculados adecuadamente, ¿verdad? O productos caducos. ¿Qué hacemos si el 10% de la producción se regresa a planta como productos caducos? ¿Cómo utilizarlos? No los podemos reprocesar como alimentos. Pero imagínense ustedes que las proteínas, la fibra, la estamos utilizando para diseñar materiales de empaque, no solo para la industria de alimentos biodegradables. Efectivamente, el concepto de economía circular es un concepto vigente y sobre todo en este tipo de industrias tenemos que aplicarlo. Es ineficiente en el uso de la energía y en la generación de subproductos y desechos. El volumen es altísimo. Ahí está. Producción de proteína animal o similar al animal por tecnología biotecnológica ya existe. Ya existen los filetes estos como los que estaba yo presentando. No era nada más una figura decorativa. Ya existe. Hay todavía áreas de oportunidad, síntesis a través de procesos biotecnológicos, ¿verdad? Me dicen quien ha probado esto que sí, que ya se acerca mucho de características de sabor, color y aroma a un producto de origen animal. Mil gracias. Nos pregunta Berenice Ramírez que uno de los elementos que constituyen las características de una comunidad es la comida, como se presentó, tipo de alimentos, cantidad. Y la pregunta es, ¿qué necesitaríamos hacer para modificar la cultura en México que nos lleve a tener una mejor salud en el país y mejor aprovechamiento de los alimentos? Voy a decir algo que suena muy sencillo y que todos ustedes me han escuchado. ¿Cuáles son los 3 grandes problemas de nuestro país? Educación, alimentación y salud. En el momento en que le invertamos a la educación, un pueblo bien educado va a poder entender qué es lo que debe comer y cómo debe de comer. O sea, no es que esté yo simplificando esto, es esto. Cuando pregunto los problemas, muchos de ustedes me han oído, los estudiantes me dicen, no, los problemas son corrupción, narcotráfico, inseguridad. Les digo, no, ese es el resultado de un pueblo mal educado, mal alimentado y con problemas de salud. Entonces, esa educación, yo creo, y ahí es en donde creo que tenemos que incidir de manera importante y evitar lo que sucede. Vean ustedes el discurso del nuevo presidente de Ecuador. Está cambiando completamente las leyes. Y al principio no lo entendía. ¿Y qué decía? Quiero generar universidades libres, que no estén atadas a ideologías, sino que apoyen efectivamente el desarrollo de la sociedad. Que tengan la libertad y responsabilidad para generar las soluciones para nuestro país. Y que no desde el gobierno les estemos dictando qué es lo que tienen que hacer, cómo hacer, a quién admitir, a quién no admitir. Está duro el discurso del nuevo presidente del Ecuador, pero escúchenlo, escúchenlo. Va completamente diferente al discurso que escuchamos en otros países, no digo cuáles, en otros países. Muchas gracias, Jorge.
Jorge Membrillo pregunta si el estudio metagenómico de la microbiota intestinal puede ser clave para tener nutrientes dirigidos o personalizados. Por supuesto, Jorge. Como sabes, uno de los enfoques, y de hecho en el nuevo programa de alimentos nos echamos un tiro. Yo, como les digo a mis compañeros, a Cristi Chu, que ahí está, a Cristi, a ver cómo vamos a resolver esto, porque decimos que vamos a preparar a ingenieros enfocados a alimentación personalizada. Y la alimentación personalizada tiene que ver con esas necesidades y hasta con esas características de la microbiota, de los microorganismos que están dentro del cuerpo de cada individuo. Sí, es un tema tremendamente importante y relevante. Y bueno, ahí está Cristi y otros miembros del equipo de asuntos académicos de la carrera, ¿verdad? Bueno, pues ahí tenemos todo un reto. Mil gracias. Laura Herbert reafirma, más bien yo creo que es una reafirmación que existe ahorita el mensaje que procesado no es saludable. Y bueno, lo que vimos en tu presentación es que no necesariamente es así, ¿verdad? Yo creo que... ¿Se imaginan si yo dijera lo contrario? Me muero de hambre. No, en realidad, se fijan ustedes que estoy hablando de cómo generar procesos adecuados. ¿Sí? Cuando les digo a mis estudiantes, a ver, ¿a qué sabe un mango en almíbar? A todo menos a mango. Entonces, ¿está mal? Tenemos que replantear cómo procesar ese mango, ¿verdad? ¿Ok? Pero en la actualidad, por ejemplo, con esta tecnología de altas presiones, insisto, ahora resulta que tenemos aguacate, pulpa de aguacate, puré, que tiene una vida útil larga, ¿verdad? Y está procesado. Y tiene una calidad que no tendría de otra manera si no aplicamos el proceso. Tenemos que encontrar cuáles son los procesos adecuados, ¿verdad? Y va a seguir existiendo el procesamiento de alimentos, la conservación. Gracias por el comentario. Y Plaza pregunta que, ¿qué problemas se enfrenta la industria de alimentos con el uso y la conexión con el uso de insumos agrícolas actualmente? Pues, bueno, en la etapa de producción, pues mucha, porque no somos autosuficientes en la producción de insumos en el país y hay un área de investigación tremendamente importante, ¿verdad? Desde los insumos que tienen que ver con insumos biológicos o químicos para mejorar los procesos de cultivo, hasta los insumos mecánicos. Hay un área de oportunidad. Veíamos las estadísticas que nos presentó el INEGI a un grupo de profesores y estudiantes la semana pasada, y la mayor parte del cultivo se sigue haciendo con un burro y moviendo las tierras con arados jalados por burros. O sea, ¿cómo? No hemos llegado a impactar a ese nivel de tecnología. Entonces, perdón, me desvié de los insumos, pero parte de los insumos son insumos tecnológicos. Entonces, seguimos cultivando la tierra de esa manera. Tenemos que generar áreas de oportunidad para desarrollar productos y procesos. De igual manera, hay desarrollos muy interesantes. En el TEC, por ejemplo, el uso de drones, ¿verdad? Para mejorar procesos de cultivo. O el control de invernaderos a través de sistemas de automatización. ¿Sí? Pero eso hay que hacer que llegue a los lugares, a los productores. Y ahí hay un esfuerzo tremendo. De nada sirve regalar dinero a los productores, hay que hacerles llegar, ¿verdad?, los desarrollos para que el campo avance. Muy bien. Me voy a saltar algunas, mil perdones a los que las hicieron, pero ya se respondieron de alguna manera. Voy a abrir el espacio a preguntas, digamos, que tienen que ver con conceptos diferentes a los que se han estado esbozando. Pregunta César Cárdenas, que en 2016 IBM impulsó el concepto de cocina cognitiva, automatización de procesos en toma de decisiones en el proceso de cocción usando la tecnología Watson, que es propia de IBM. Y la pregunta es, ¿qué rol tendría las tecnologías de información del futuro, en el futuro de alimentos, por ejemplo, en el diseño, simulación, desarrollo y consumo, ¿verdad? Asistentes virtuales inteligentes, toda la parte de computación cognitiva? Es un mundo de oportunidades. Las áreas, todas las áreas de tecnologías de información, de inteligencia artificial, ¿verdad?, impactando y van a impactar el desarrollo de procesos.
el desarrollo de productos. Imagínense ustedes, me voy en la mañana y programo mi maquinita, una impresora 3D, en la cual le digo cuál es el menú que quiero, me toma los ingredientes, ¿verdad? Formula con las características deseadas de sabor, de textura, de cuerpo, para que a las 2 de la tarde, bueno, los que van a comer a su casa, a las 2 de la tarde, ¿verdad? La maquinita se activó, llego y lo tengo listo y con las características adecuadas. Yo sé que algunos son más tradicionales, por ahí está Tomás García Cayuela y me está oyendo decir, no, lo importante es dejar la masa de la pizza 24 horas en el refrigerador. O sea, a lo mejor con la inteligencia artificial también podemos hacer esto. Sí, es muy importante y no está desligado, ¿verdad? Y algunos miembros del equipo están trabajando con ese enfoque. Muchísimas gracias. Pues siendo 9:59, ahorita pues regreso la palabra al doctor Guillermo Torre, simplemente repitiéndoles que las preguntas que no se hayan dado tiempo a responder, pues las enviaremos para que se respondan al doctor Belti y nosotros las haremos llegar a los profesores. Doctor Guillermo Torre, si quieres cerrar, o Arturo Molina. Sí, gracias, Nel. Sí, gracias, Nel. Jorge, muchas gracias. Yo voy a hacer nada más un comentario. Tocaste el tema de la presión y los cambios, pues, del tejido y la preservación. Yo creo que ese puede ser un ejemplo interesante de cómo cruzar ciencia y frontera. Incuestionablemente eso puede ser algo interesante para preservación de tejidos, obviamente, para indicaciones de trasplante y preservación de órganos, tejidos. Yo creo que ese es un tema interesante, pero lo subrayo como un ejemplo de la importancia de cruzar campos de expertise. Y lo hago notar porque obviamente la estrategia de investigación que tenemos es el futuro, es tratar de fomentar esa actividad interdisciplinaria. Y para mí, pues obviamente tocaste muchos temas importantes, la preservación de alimentos, el mejorar las características metabólicas, el cómo cambiar la información genética celular a través de estímulos exteriores con nutrientes. Y a mí no me cabe la menor duda que uno de los grandes retos para México como país es resolver estos problemas, el gran problema de la obesidad a través de mejor salud, pero mejor alimentos que tiene que ver con la tecnología, con sostenibilidad, con políticas públicas. Digo, todo lo que tocaste, yo creo que este es fundamental de lo que queremos eventualmente lograr como institución a través de cruzar múltiples disciplinas. Pues ese es un reto importante, pero creo que con estos comentarios, nos dejas un poco el reto de cómo resolver ese problema, concentrar recursos para exponenciar todavía pues lo mucho que se ha hecho en estos años. Pues muchas gracias a todos, gracias Jorge por el tiempo, por la presentación y pues sí quedan muchas preguntas, pero realmente yo me llevo el gran reto de cómo hacer que la institución nos apoye de una forma más estratégica y agresiva para poder hacer estos pequeños retos más grandes. Cómo hacer que la gente, tus alumnos que se fueron a trabajar al extranjero, cómo hacer que hagan empresas dentro y con el TEC que les permita quedarse aquí de una forma estratégica. Bueno, pues hago esos comentarios porque esos son los retos que estamos tratando de resolver y nos va a costar un poco de trabajo, pero tenemos ideas para cómo empezar a movernos en ese sentido. Espero que el año que entra, si tengas alumnos muy brillantes, se queden en el TEC, hagan una empresa y sean tan exitosos que nos inviten a ti y a mí a Mónaco a pasar un verano en sus empresas y en sus yates de tanto éxito que tienen. Pero bueno, pues muchas gracias a todos, que tengan un buen día y un resto del fin de semana. Gracias, Arturo, Nil y Jorge. Muy bien, felicidades, gracias. Buen día.